Ok, vamos a hablar de cómo hacer el ajuste de un control de presión compensada en una bomba de caudal variable. So, tenemos el esquema de una bomba de caudal variable acá. Este es el esquema del control de presión compensada. Este es el motor eléctrico que va a la bomba. Este es un diagrama de bomba y control extendido. Normalmente se pueden hacer el diagrama de otra forma, pero lo hice de esta forma para por razones de este video, ¿no? Acá tenemos válvula de alivio, tenemos una aguja para medir presión, un manómetro. Tenemos una válvula direccional de centro tándem que está conectada de regreso a tanque y está conectada a un cilindro hidráulico, ¿no? Hay diferentes formas de cómo hacer el ajuste del control de presión compensada. Pero voy a hacer este video de la forma que creo yo que es más segura para el sistema de cómo hacerlo, ¿no? Digamos de que queremos este control acá que sea de 3000 psi. Queremos que ese ajuste sea de 3000 psi para el control de presión compensada. Y tenemos una válvula de alivio acá que también tenemos que ajustar. En este caso vamos a decir que la vamos a ajustar a una presión un poquito más alta del de presión compensada, porque el control de presión compensada va a ser el que va a tener control de presión máxima en el sistema, ¿no? La válvula nosotros la vamos a ajustar y la vamos a ajustar a un poco más alto. Normalmente va a ser para sistema de emergencia. En este caso le vamos a decir que vamos a poner 3300 psi. ¿Cómo vamos a ajustar eso, no? Primero que nada, tenemos que poner aceite en la bomba hidráulica para no empezarla a correr y que no corra cuando esté seca. Tiene que tener fluido antes de empezarla para arrancar la bomba. Ponemos fluido en la bomba. Tenemos el control de presión compensada. Vamos a tener este tornillo. Lo vamos a sacar para afuera hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde llegue el tornillo lo vamos a poner para afuera para tener presión mínima en el ajuste de presión compensada, y vamos a hacer lo mismo con el ajuste de la válvula de alivio. Va a estar para afuera el tornillo, quiere decir que lo vamos a ajustar a presión mínima. Vamos a ajustar la válvula de alivio a presión mínima y vamos a ajustar el control de presión compensada a presión mínima también, ¿no? En ese momento tenemos presión mínima, la válvula está en posición del centro que va aceite a tanque, y estamos seguros para arrancar el sistema. Arrancamos el sistema, bomba empieza a bombear, aceite va por alguna parte, está bombeando a presión mínima, a lo mejor está de regreso a tanque, no se sabe qué se está haciendo en ese momento, ¿no? En ese momento tenemos presión mínima, la bomba está rotando, y lo que yo haría para este caso, empiezo por accionar la válvula direccional. Accionamos la válvula direccional y vemos que no hay movimiento en el cilindro. No debería haber ningún movimiento en ese cilindro. No se debería mover. La presión del sistema sería mínimo, a lo mejor menos de 100 psi. 100 psi es presión mínima que se tiene para que el sistema mueva, ¿no? En ese momento, una vez accionada la válvula, que digamos que queremos que el cilindro se extienda, no pasa nada. Empiezo a cerrar la válvula de control de presión máxima, de alivio, ¿no? Empiezo a cerrar esta válvula. Y despacio empiezo a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que está totalmente cerrada la válvula. Con la válvula cerrada
sería presión mínima todavía en el sistema. Todavía el cilindro no se debería mover, no se debería extender y la presión en la válvula aguja sería mínima, sería unos cuantos PSI, ¿no? Um, en ese momento, el control de presión compensada está activado. La bomba estaría rotando a presión mínima nada más. En ese momento puedo yo empezar a ajustar el tornillo del control de presión compensada. Puedo yo empezar a ajustar el tornillo y empezar a ver presión que mueve para arriba. Empiezo despacio. Empiezo a atornillar este tornillo, empiezo a ver presión. Y digamos que el cilindro aún no se mueve y la presión empieza a subir, ¿no? Llega a ser 100, 200, 300. Digamos que a 500 PSI. Digamos que a 500 PSI este cilindro se empieza a mover. Y el cilindro se mueve. Empieza a extenderse el cilindro hasta llegar a estar totalmente extendido a 500 PSI, ¿no? Esa va a ser, digamos que no hay carga en el cilindro, digamos de que o mínima carga, pero que se mueve a 500 PSI y se extiende hasta el tope. En ese momento puedo también seguir ajustando el tornillo y empezar a subir presión, a subir presión, a subir presión hasta llegar a los 3000 PSI que yo requiero en la válvula de presión compensada, ¿no? En ese momento ya tengo mi ajuste para la presión compensada, pero en ese momento no sé yo cuál va a ser la presión que tiene esta válvula acá. No sé cuál es la presión. Yo la puse hasta adentro, pero no sé cuál es la presión máxima, ¿no? Tengo que ajustar esa válvula. En orden de poder ajustar esa válvula, tengo que seguir atornillando la presión compensada. Y lo tengo que seguir atornillando y sobrepasar los 3000 PSI. Lo sigo atornillando, sobrepaso los 3000 PSI y necesito sobrepasar la presión que yo quiero que mi válvula de alivio esté. Yo lo sigo atornillando y lo sigo atornillando hasta que llegue a, digamos, 3500 PSI. 3500 PSI para el control de presión compensada, ¿no? Esa es la presión máxima que yo tengo. Ahora que está a 3500 PSI es presión menor o una presión mayor a la que yo quiero que sea mi ajuste de válvula de alivio. En ese momento yo empiezo a abrir la válvula de alivio. Empiezo a abrirla despacio. Empiezo a abrir despacio y estoy viendo cuál es la lectura en la aguja en el manómetro, ¿no? Estoy viendo cuál es la lectura y la empiezo a abrir despacio y veo que la presión baja de 3500 a los 3300 que necesito la válvula de alivio. En ese momento, cuando la presión llega a los 3300, cuando estoy ajustando la válvula de alivio, yo sé de que esa es la presión máxima de la válvula de alivio. Esa es la presión que yo quiero. Y en ese momento digo, ok, la válvula de alivio está ajustada, presión máxima 3300 PSI y está bien. Ahora tengo que irme de regreso a la válvula de presión compensada y empezar a abrir esta válvula. Y estábamos que teníamos presión de 3300, empiezo a abrir y empiezo a ver que el manómetro, la presión empieza a bajar. Hasta que la presión baje a los 3000 PSI que requiero para la presión compensada. En ese momento dejo la válvula a como está y tengo yo mi ajuste de 3000 PSI para la presión compensada y tengo yo mi ajuste de los 3300 para la válvula de alivio. En ese momento tengo las presiones que yo requiero y esta sería la mejor forma de cómo ajustar presiones para
un sistema para un control de presión compensada, ¿no? La idea es de que tenemos que subir la presión un poquito. O tenemos, si tenemos dos controles acá, uno que es la válvula de alivio y el otro que es la presión compensada. Si queremos ajustar los dos, tenemos que subir un poco la presión y después bajar. So, ir para arriba un poquito y después bajar a la presión de ajuste que requerimos para ambos componentes, ¿no? So, este es el video de hoy. Si tienen cualquier pregunta, la pueden dejar en los comentarios o pasarme un correo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.